El secreto del puente, el legado de la bufanda azul. El último aliento. Faltaban 10 segundos. 10 segundos para que el mundo se detuviera para mí. Para que el ruido, el dolor, la desesperación, se convirtieran en un silencio absoluto. Y entonces, en el abismo de la nada, apareció él. Un desconocido. Un fantasma para unos, un milagro para otros. Su aparición desafió la lógica, la razón, el tiempo mismo. ¿Quién era este hombre? Un ángel que materializaba la esperanza, una ilusión tejida por mi mente moribunda, o el reflejo de una oportunidad que creía perdida para siempre. Lo que hizo, cambió todo. Marcó la diferencia entre el final rotundo de mi existencia, y el inicio de una nueva, inesperada oportunidad. La última estación de Julia, el peso del mundo. Era martes. Un martes cualquiera para el mundo, pero para Julia, ese día no era solo un día más. Era el punto final. 37 años. Madre soltera, con una hija adolescente que apenas comprendía la gravedad de su ausencia constante. Ni una sola alma familiar cerca para ofrecer consuelo, ni una llamada, ni un mensaje. El peso del mundo en sus hombros era ya insoportable. Las deudas se acumulaban como montañas infranqueables, el alquiler impago amenazaba con dejarlas en la calle, y el rostro preocupado de su hija, Sofía, era un espejo de su propia desesperación. La gota que colmó el vaso, un despido injusto. Un correo electrónico escueto, una excusa banal sobre reestructuración. Pero en su bolso, no había solo una carta de despido. Había una carta de renuncia. Una renuncia no a un trabajo, sino a la vida misma. A la lucha incesante. A la esperanza que se había escurrido entre sus dedos como arena fina. Subió al tren de las 6:45 de la mañana como siempre, el traqueteo familiar era ahora una sinfonía de su propio tormento. Pero esta vez, sus ojos no veían el paisaje que pasaba, las casas humildes, los campos que se desdibujaban. Sus oídos no escuchaban el bullicio de los pasajeros, las risas de los niños, o los anuncios monótonos de las estaciones. Solo el eco implacable de una frase en su mente, repitiéndose sin cesar, carcomiendo su voluntad, vaciando su alma: esto no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Su mente se aferraba a la imagen de Sofía, a la promesa que le había hecho de un futuro mejor, y la incapacidad de cumplirla era un veneno lento pero letal. El borde del abismo, el llamado del vacío. La estación central. Un torbellino de vidas cruzándose, de sueños que nacen y mueren en un instante. El aroma a café y a sudor, el murmullo incesante de cientos de conversaciones, la prisa de la gente que corría hacia sus destinos. Pero Julia no era parte de ese torbellino. Ella caminaba en su propio silencio, un silencio que se hacía más denso con cada paso, un sudario que la envolvía. Subió las escaleras hacia el puente que cruzaba las vías del tren. Cada escalón era un esfuerzo monumental, como si llevara el peso de todos sus años de dolor, de sus fracasos, de las promesas rotas. Se detuvo. Miró hacia abajo, hacia el abismo de acero y vías, donde los trenes pasaban como serpientes gigantes, arrastrando consigo la indiferencia del mundo. Cerró los ojos. Un suspiro profundo, tembloroso, que contenía una vida entera de desilusiones, de luchas silenciosas. Y un pensamiento, claro y devastador, que por fin la liberaría de todo el sufrimiento: es mejor así. La voz que detuvo el tiempo, el eco de la compasión. Pero en ese instante crucial, cuando el tiempo parecía detenerse, cuando el corazón de Julia resonaba en sus oídos como el último latido, una voz rompió el silencio. No era fuerte, no era un grito. Era suave, tranquila, pero con una firmeza inquebrantable que la hizo estremecerse. No saltes, no todavía. Julia abrió los ojos de golpe. Gira la cabeza. Un hombre mayor. Su rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias inaudibles. Ropa humilde pero limpia. Y una bufanda azul que parecía contener un universo de historias, un color vibrante que contrastaba con la oscuridad de su propio mundo. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos.
Unos ojos llenos de algo que ya no había visto en mucho, mucho tiempo, comprensión. Pura y sin juicios. No había lástima, solo una profunda empatía. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué demonios sabes de mi dolor?, gritó Julia, su voz rota por la desesperación. ¿Acaso has vivido un solo día de mi infierno? Sé lo suficiente, respondió el hombre con una calma imperturbable, su mirada anclada en la de ella. Sé lo suficiente como para decirte que la oscuridad no es el final. A veces, es solo la antesala de la luz. Y a veces, la luz llega de donde menos la esperas. Sin prisa. Sin la menor pizca de juicio, como si llevara haciendo esto toda su vida. Se sentó a su lado, en el frío suelo del puente, y comenzó a hablar. De su esposa, Elena, el amor de su vida. De cómo la había perdido en un accidente años atrás, de cómo el dolor lo había consumido, de cómo el abismo en el que él también había caído parecía no tener fondo. Y de cómo un día, hace mucho tiempo, él también había subido a un puente. Él también había estado al borde. Y como alguien, un desconocido, como él ahora, se había sentado a su lado. Hoy, me toca a mí devolverte ese favor. Me toca ser esa persona para ti. La vida es un ciclo, jovencita. Y a veces, el dolor es solo un empujón para que encontremos una nueva dirección. Una que ni siquiera sabíamos que existía. El desahogo, el café y el pacto silencioso. Y entonces, Julia se quebró. No fueron lágrimas de debilidad o derrota. Fueron lágrimas de desahogo. De verdad. De una verdad que había estado ahogada en su interior por demasiado tiempo, una presa que finalmente cedía. Le contó sobre Sofía, sobre el despido, sobre el miedo a no ser suficiente. La carta, el testimonio de su renuncia a todo, se le cayó del bolso. El hombre la recogió con delicadeza. No la abrió, no la leyó. Solo la guardó en su abrigo, como un pacto silencioso, un juramento de confidencialidad. Un gesto de respeto y de confianza inquebrantable que caló hasta lo más hondo de Julia. Vamos. Te invito a un café. Un café caliente para el alma fría. ¿Un café?, preguntó Julia, la voz apenas un susurro, la idea de un acto tan trivial en medio de su drama le resultaba ajena. Sí, un café, respondió el hombre con una sonrisa amable. No arregla todo, pero es un buen comienzo. Y a veces, un buen comienzo es todo lo que necesitamos para recordarnos que la vida sigue, que la esperanza existe, y que hay personas que se preocupan. Y caminaron. Juntos. En un silencio que ya no era pesado, sino reconfortante. Un silencio que hablaba de una conexión inexplicable, de la mano tendida en el momento más oscuro, de una compasión que no pedía nada a cambio. Julia sintió una calidez que no había experimentado en años, una pequeña chispa que se encendía en su interior. El misterio revelado, la verdad detrás de la ilusión. Días después, Julia regresó a la estación. La chispa se había convertido en una llama. Había hablado con Sofía, había buscado ayuda, había encontrado una nueva perspectiva. Pero su propósito ahora era diferente. En sus manos, un hermoso ramo de flores, un gesto de gratitud hacia aquel hombre que le había devuelto la vida. Preguntó por él. Describió su rostro amable, su voz tranquila y esa inconfundible bufanda azul. Pero lo que descubrió la dejó helada, un escalofrío que no era de miedo, sino de asombro. Nadie lo conocía. Los guardias de seguridad, las personas que trabajaban allí día tras día, jamás lo habían visto. Nadie recordaba a un hombre así, ni su bufanda. Y lo más inquietante, las cámaras de seguridad revelaron una verdad que desafiaba toda lógica. Las grabaciones mostraban a Julia, completamente sola. Sentada en el borde del puente. Hablando, al aire. Sus brazos gesticulando, su cabeza inclinándose como si escuchara atentamente, sus lágrimas cayendo. La imagen era clara, Julia estaba sola. La lógica podía decir una cosa, sus ojos podían haberla engañado, pero ella sabía. Sabía lo que sintió. Lo que vivió. Lo que cambió dentro de ella. La paz que había encontrado, la decisión de seguir adelante.
Su corazón y su alma sabían la verdad, una verdad que trascendía lo visible. Aquel hombre de la bufanda azul había sido real para ella, más real que cualquier otra cosa en ese momento. El legado de la bufanda azul, la semilla de la esperanza. Desde aquel día, cada semana, Julia regresa al puente. No para saltar, sino para esperar, para vigilar. Su vida había dado un giro de 180 grados. Consiguió un nuevo trabajo, encontró apoyo en un grupo de madres solteras, y la relación con Sofía floreció. Pero el recuerdo de aquel día, y de aquel hombre, era un ancla que la mantenía conectada con su propósito. Y si ve a alguien con la mirada perdida, con el alma rota, un joven que parece cargado de angustia, una mujer mayor que se acerca al borde con desolación, se acerca. Con una voz suave, tranquila y firme, la misma que la salvó, le dice: no saltes, no todavía. Porque a veces, los ángeles no tienen alas resplandecientes ni arpas doradas. A veces, solo llevan una bufanda azul. Y son el reflejo de la esperanza que todos llevamos dentro, esperando ser despertada por una simple palabra, por un simple gesto de compasión. Aquel hombre no la salvó de la caída, sino que le dio las herramientas para salvarse a sí misma, para encontrar la luz en su propia oscuridad. Su legado continúa, replicado en cada vida que Julia toca. ¿Y el tuyo? ¿Qué legado de esperanza estás construyendo, incluso sin saberlo?